Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a elevar una oración al Señor para que Él sea quien hable a nuestros corazones. Amado Padre, en esta hora te damos las gracias por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de cantarte, de adorarte a una sola voz, Señor. Gracias porque eres bueno, porque nos escuchas. Y ahora queremos pedirte, Señor, que hables a cada uno de nuestros corazones, que sea tu palabra la que cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades, Señor, y el deseo de nuestro corazón es agradarte, Padre. Y hoy queremos, Señor, que sea tu palabra quien haga lo que deba hacer dentro de nosotros, de tal manera que podamos ponerla por práctica en el transcurso de nuestra vida, Señor, que sea un estilo de vida, que tú nos ayudes para que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija siempre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo vi una ciudad un poco vacía, ¿no? Había las calles con pocos carros, pero mucha algarabía por ahí, ¿no? Los globos, los juegos. Yo toda la semana estuve en las escuelas, todo el festejo de los niños, y bueno, los niños muy felices de ir y festejar. Y pues gracias a Dios por la vida de nuestros niños, por la vida de nuestros hijos, los que tienen la bendición de ser abuelos. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Reconocemos que los niños son un regalo de Dios. Son ese tesoro que Dios nos ha mandado como un regalo especial que no tiene precio. Sin embargo, Dios nos muestra su amor a través de la ternura de ellos, ¿no? A través de esa ingenuidad que ellos tienen, a través de esa sonrisa, Dios se muestra a través de cada uno de ellos. Pero estos niños, hermanos, tienen características diferentes a las nuestras. Yo no sé si usted recuerda cuando usted era niño, ¿no? Antes de sus 12 años, ¿en qué contexto vivía? ¿Qué características tenía usted como niño? Y son diferentes a la de nuestros niños. Ahora se habla, los expertos hablan de diferentes generaciones, y la generación que nació después del 2010 es esa generación conocida como la generación alfa, ¿no? Esa generación alfa son los nacidos después del 2010. Eso aunado un poco a la pandemia, a todo lo que pasamos todos en todo el mundo. Bueno, hizo un gran cambio en la niñez de nuestros niños. Así que ellos tienen características bastante diferentes a las nuestras. Yo no sé si usted de niño tuvo la oportunidad de tener un celular, de una tablet, de buscar por internet, ¿no? Yo le decía a mis hijos, no, pues la biblioteca y así, y ellos así como… ¿Y cómo la biblioteca? ¿Ibas a buscar ahí toda tu información? No había cómo buscarlo de manera inmediata. Y entonces les hablo de los teléfonos, de esos que se le metía el dedito, no sé si alguno se acuerda, de los cassettes. Y entonces es completamente otra generación. La generación de los niños de ahora es esa generación nacida después del 2010. Es esa generación alfa, que tiene diferentes características, de las cuales son muchas, pero vamos a mencionar solo algunas. Son niños hiperconectados. Los niños de nuestra iglesia, los niños de su casa, sus nietos, son niños que están hiperconectados, tal cual la definición. Todo lo que usted quiera saber del internet, de las redes, de cómo moverle al teléfono, pues vaya usted con el experto y pregunte a los niños. Y los niños en un 2x3 se meten, vuelven a salir, vuelven a entrar y le explican, y nosotros nos quedamos así, ¿no? Espera, a ver, explícame de poquito en poquito, ¿no? Entonces son esos niños que les llaman también la generación digital. Están muy conectados y por lo tanto
a la segunda característica es que son tecnológicos. Se convierten en expertos de la tecnología, en ese aprendizaje digital. Eso que cuando usted y a mí nos cuesta trabajo, ellos ya lo saben porque son expertos en eso. Y se vuelven niños independientes, porque en el momento de estar con lo digital, ¿no?, que tienen que mover aquí, tienen que mover allá, eso va estimulando su cerebro a ser niños independientes porque tienen que estar tomando decisiones. Y como no nos pueden preguntar a los adultos, porque nosotros le preguntamos a ellos, entonces ellos se las ingenian para poder salir de toda la problemática digital, pero ellos le buscan cómo salir, ¿no? Y aunque estamos experimentando, hermanos, no sé ustedes, pero estamos experimentando retos. Nosotros como adultos estamos experimentando el reto de poder criar y educar a esa generación alfa, porque somos otra generación, porque tenemos otras características, porque tuvimos otro tipo de niñez y estamos experimentando este reto de poder educarlos a ellos con estas características que ellos tienen. A nosotros nos podrá sorprender, pero a Dios no le sorprenden estas características. En la Biblia encontramos nosotros siempre consejos para poder educar a nuestros niños, independientemente de las generaciones, independientemente de las características de las generaciones, de la tecnología, de todos los avances que podamos tener, que las generaciones seamos diferentes. En la Biblia siempre vamos a encontrar principios bíblicos. Es que la Biblia no se queda obsoleta. Para nuestras necesidades y para las necesidades de nuestros niños, la Biblia siempre tendrá una respuesta. Y esa respuesta es sorprendente porque viene del mismo Dios. Y si viene del mismo Dios, es algo que será efectivo para nosotros. Entonces la Biblia nos ayuda para poder asistirnos a nosotros como padres, para saber cómo nosotros educarlos a ellos. Nos asiste la Biblia a nosotros como iglesia, para que también como iglesia sepamos cómo darle una educación efectiva a los niños. Y una educación que sea para ellos algo que les quede, lo aprendan, lo apliquen y lo puedan llevar a la acción en toda su vida. Los principios divinos no cambian, nuestras generaciones sí, nuestras características sí, pero los principios divinos se pueden aplicar. Allá en Efesios 6:4, ustedes van a encontrar, lo acabamos de leer hace un momento, que dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿De qué manera entonces debemos criar a nuestros hijos? Cuando nosotros leemos, este es el problema al leer el pasaje bíblico. Cuando leemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor, cada uno crea en su propio cerebro la imagen de la disciplina que nosotros estamos aplicando. Crea en nuestro cerebro en automático el pensamiento de la disciplina que nuestros padres nos hicieron a nosotros. El problema es que cada uno tenemos diferentes pensamientos y cuando leemos este pasaje nos encontramos con muchas formas y traducciones y maneras de pensar respecto al pasaje y respecto a la disciplina y la amonestación del Señor. Muchas veces en las iglesias nos limitamos, en las iglesias, en las familias, de manera global. Esto es una característica global de nuestras generaciones. Nos limitamos, hermanos, a suplir las necesidades inmediatas de nuestros hijos. Para nosotros es muy importante, nosotros somos una generación que trabaja, que nos gusta trabajar. Tenemos grandes horarios de trabajo, pero tenemos una característica, la generación cuando nosotros fuimos pequeños y cuando nuestros padres fueron pequeños, nuestros padres tuvieron más carencias económicas. Nosotros tal vez algunos tuvimos algunas carencias económicas. Y por esto que pasamos, nosotros nos dedicamos a trabajar para que a nuestros hijos, decimos, no les falte nada. No, hijito, yo no tuve una Barbie así, grandota, nunca, pero tú sí la vas a tener.
No, yo no tuve un carrito de esos porque ni existían para empezar, ¿no? Esos eléctricos que andan por ahí, ¿no? O allá en las plazas, esas caballitos, esas jirafas, ¿no? Que van y se suben y se bajan. Yo creo que un día eso voy a mandar a hacer una gigante para que los que no tuvimos nuestra generación podamos tener. Pero nosotros, como esta generación que pasamos ciertas carencias, ahora queremos suplir esas carencias y nos dedicamos a suplir las necesidades económicas y de salud de nuestros hijos. Queremos que tengan todo lo material, que no les falte ropa a nuestros hijos, no les falte calzado, que no les falte los mejores juguetes, que iPad salió, que todo lo que esté saliendo de nuevo, nosotros queremos que nuestros hijos lo tengan. Queremos que tengan asistencia en la salud, o sea que siempre si está enfermo, nuestros hijos puedan tener esta asistencia en salud. Y de manera global, de pronto nos vamos todos en esa corriente. De pronto, cristianos y no cristianos, tomamos esa corriente como esa corriente de un río y nosotros vamos ahí también tratando de trabajar más y más y más, porque no me alcanza para todas las necesidades materiales, que no son malas. No es malo suplir esas necesidades, pero nos hemos enfocado solo a esas necesidades de nuestros hijos, a las necesidades de todo lo que tenga que ver con lo material. La pregunta es, hermanos, ¿esto suple las necesidades más íntimas de nuestros niños? ¿Esto realmente está supliendo esas necesidades de acá adentro? Este desgaste que tenemos de todos los días, abrir los ojos y saber que vamos a despertar y tenemos que ir a trabajar y traer más dinero porque nuestros hijos necesitan más y más cosas, verdaderamente están supliendo las necesidades más íntimas de ellos. Verdaderamente estamos cumpliendo con esa labor de esa pequeña criatura que un día se nos entregó en nuestras manos desde el vientre de su madre. Esos pequeños niños que vienen a nuestras iglesias, ¿no? Esos nietos, esos hijos, esos sobrinos que de pronto nosotros disfrutamos y muchas veces pareciera que queremos suplir todas las demás ausencias con esta parte de lo material. Esto es a nivel general, a nivel global, porque somos una generación que nos gusta trabajar, la generación de los jóvenes adultos nos gusta trabajar. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la generación alfa? Esa generación de los niños pequeños. Leí un artículo y me pareció muy adecuado y muy interesante para poderlo compartir con ustedes. Y solamente extraje algunas partes. Las características de los niños alfa es que ellos evitarán la religión. Ellos vivirán el momento, estarán en constantes cambios y tendrán menos contacto humano. ¿No le parece alarmante esas características? Esos niños digitales, la niñez es una breve etapa, hermanos, pero esos niños crecerán y ellos van a evitar la religión. Ellos recuerden que son digitales y están completamente informados, mal o bien, pero están informados, están al alcance, toda la información que ellos pueden ver en las redes. Y muchos de esos niños están siendo bombardeados con mucha información. Y ellos, como son como esa pequeña esponjita, absorben esa información y la vuelven un estilo de vida. Esto nos ubica en las necesidades emocionales de nuestros niños. Estuve haciendo una revisión para ver esas necesidades en algunos materiales y he tenido la oportunidad también de poder trabajar con algunos niños y he podido evaluar también las necesidades que ellos tienen. Así que de la teoría, de lo que he leído y de la práctica, puedo extraer
dos necesidades principales en lo emocional. Cuando hablo con los niños, hermanos, ellos no hablan de cuánto internet más necesitan. Cuando estoy con niños en una plática muy personal, ellos no hablan de cuánta más ropa necesitan, de cuántas más cosas materiales necesitan. Un factor común que he encontrado en ellos, que también era parte de lo que leía, es que esos niños se quejan de la ausencia de los padres. Yo he escuchado últimamente muy repetidamente que ellos dicen, es que papá y mamá trabajan mucho y no están en casa. La segunda necesidad, primero, necesitan padres que no sean ausentes, sino padres presentes. Y no estamos hablando solamente del tiempo, porque entiendo que todos necesitamos salir a trabajar. Lo segundo es que esos niños, y esto es lo principal, en la mayoría se sienten solos. Usted no puede imaginar esos niños pequeños que de pronto lloran y sienten esa soledad y dicen, aunque esté mi familia, yo me siento solo. Porque tienen a tener menos contacto físico que el que nosotros tenemos. A nosotros como adultos se nos facilita, o los jóvenes un poquito menos que nosotros, pero se nos facilita llegar y platicar y decir, pero usted ve un grupo de niños que tienen dispositivos, entre el dispositivo y hablar con alguien, ¿usted qué cree que prefieren? Está un grupo de niños de 5 y de 6 y la mayoría está con un dispositivo, aunque estén en círculo, están acompañando físicamente. Pero esto que produjo muchas veces la pandemia, nuestras decisiones como adultos de poder tener a nuestros niños al día, que tengan todo en sus manos, de pronto los hizo tener menos contacto social y ahora ellos se sienten solos aun cuando estén en casa. Y eso produce, hermanos, algunas otras consecuencias en sus estados emocionales que muchas veces los papás no estamos tan enterados. Y muchos de esos niños pasan por procesos depresivos y procesos de ansiedad. Viven en nuestra casa y muchas veces nosotros no lo sabemos. Porque están en sus cuartos, porque tienen independencia, porque tienen la libertad y muchas veces no sabemos qué están pasando nuestros niños. Por lo tanto, para nosotros debe de ser importante atender las necesidades de nuestros niños. Es importante detenernos hoy en día, hermanos. La niñez es una etapa muy bonita, pero que pasa rápido. Nosotros tenemos la responsabilidad como adultos, como personas que ya pasamos esa niñez, de cuidar a esa otra generación, a esa generación que todavía está en formación, a esa generación que aún va a entrar a la adolescencia. Allá en Efesios 6, del 1 al 9, que era lo que nosotros estábamos leyendo, y si lo tienen, los invito a que me acompañen. Dice Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por allá un autor llamado Richard Foster habla de algunas disciplinas espirituales y él nos ubica acá. Y dice, dentro de este pasaje hay un tema principal para todos los grupos que va mencionando padres, va mencionando hijos, va mencionando siervos. Dice, para cada uno de esos grupos hay una característica, que cada uno tiene que ser sumiso. Tiene que haber sumisión en cada uno de estos grupos. Y cuando le toca la sumisión enfocado a los hijos, todos los papás decimos, amén, los hijos tienen que ser sumisos. Pero la cuestión es que no se queda solamente encuadrado en los hijos. Nos habla a los padres,
Nos habla a todos los que estamos acá, que somos padres, o aquellos que tenemos este lugar o esta posición de adultos y estamos frente a niños o estamos con niños en la iglesia, como tíos, como abuelos, como padres. Nos está hablando a nosotros que tenemos enfrente a un niño y nos está diciendo que nosotros tenemos que ser sumisos. Y cuando se trata de un niño que tiene una postura menos cómoda frente a un adulto, nosotros decimos amén por ellos. Pero cuando se trata de nosotros, empieza a incomodarnos un poco. Pero la Biblia es para todos. Y la Biblia siempre va a amonestarnos hacia aquello que sea la voluntad de Dios. Y nosotros como padres, hermanos, tenemos que estar sumisos a la voluntad de Dios. Eso implica que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, su voluntad y la mía respecto a la educación de nuestros hijos, tiene que menguar. Porque muchas veces nosotros consideramos que tenemos la razón y precisamente ese es el detalle de la sumisión. La sumisión es una disciplina de libertad y esta sumisión nos da la capacidad de descargar, dice Richard Foster, la terrible carga de siempre tener la razón u obtener lo que queremos. Y ahí nos pone un gran problema, porque nuestra postura como padres, que nosotros aplicamos reglas para nuestros hijos, siempre queremos tener la razón, o creemos que la tenemos. Nuestros hijos tienen que guardar silencio porque su postura es menos cómoda. Nosotros estamos en un nivel de autoridad. Y como ese nivel de autoridad tenemos más responsabilidad frente a Dios. Y por eso viene Pablo y empieza a hablarle a todos. Y tal vez usted diga, sí, pues para los hijos es más fácil obedecer. También para ellos. O sea, Pablo metió en grandes problemas a todos. No sé, aquí piso algo siempre. Pablo metió en grandes problemas a todos, ¿no? Para todos los que le decían que tenían que obedecer, los que tenían que ser sumisos, era un gran problema en el rol que estaban desempeñando. Pero para nosotros como padres también es un gran problema tener que ser sumisos y que Pablo nos pida en el versículo 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice, ¿quieres aplicar este pasaje? Richard Foster dice, tienes que ser sumiso a la voluntad de Dios, no más tu voluntad, no más solo tu palabra, sino tiene que oírse a través de ti la voluntad de Dios para tus hijos. Cuando tengas que amonestar, cuando tengas que disciplinar, tienes que ser el medio que Dios usa para que eso que viene de parte de Dios llegue a tus hijos. ¿Por qué amonestamos y por qué disciplinamos? Porque queremos corregir ciertas conductas. Y nosotros, obviamente, nadie sabemos ser padres, pero como cristianos tenemos principios bíblicos y tenemos las bases bíblicas. Y esto no falla, hermanos. Estas son las bases de Dios mismo, que en su gran sabiduría nos regala estos consejos a nosotros. Y aunque nosotros estemos muchas veces con jalones y estirones con la Biblia, es Dios. Y Dios siempre va a querer lo mejor. Y necesitamos ser sumisos, necesitamos ser humildes, necesitamos primero nosotros dejarnos corregir por Dios mismo. Que Dios nos corrija como padres en aquellas cosas, aquellos errores que hemos cometido. Necesitamos permitir que la voluntad de Dios sea hecha primero en mí. Que Dios me ayude, que Dios me corrija, que Dios me indique, que Dios me guíe a mí primero como padre. Y eso ya no nos pone en una situación tan cómoda. No debe de ser cómodo. Pero necesitamos dejar que Dios entre y empiece a cambiar lo que nosotros muchas veces pensamos que estamos bien.
Por eso dice, la sumisión es el negarnos, el abandonar la idea de que siempre tenemos la razón, de que todo lo que decimos y hacemos está bien y todos los demás están mal. Pero cuando venimos a la palabra, siempre la palabra va a estar por encima de nuestra razón. Y por eso Pablo nos amonesta y nos dice, tenemos que ser padres que no provoquemos a ir a nuestros hijos. Pero también tenemos que ser padres que apliquemos disciplina. Y les digo, a veces al hablar de disciplina, yo sé que en su mente, en la mente de cada uno, vienen diferentes conceptos. En el griego, disciplina viene de la palabra paideia y se traduce como educación, capacitación e instrucción. Cuando se escribió esta palabra de Efesios 6:4, quien la escribió tenía una idea. Pero venimos nosotros como occidentales y aplicamos otra idea. Y venimos también con la educación que cada uno recibimos y le aplicamos otra idea sobre esa idea y después resulta que ya nos vamos por otro lado, ¿no? Pero cuando se escribió la idea, al hablar de disciplina, hablaba de educación, de capacitar y de instruir. Tal vez no somos expertos como padres, tal vez no somos perfectos, no estamos libres de errores, pero sí podemos corregir algunos errores si venimos a Dios. Pero la idea esta de la disciplina para nuestros hijos es educarlos y capacitarlos e instruirlos, pero Pablo se asegura de poner algo que nos quede claro. Dice, en el Señor, no en mis pensamientos, no en mis ideas, no en lo que todo el mundo dice, no en lo que me aconseja fulanito, dice, en el Señor. Y cada generación que ha leído este mismo pasaje, por eso les decía, aunque las generaciones pasen, hermanos, aunque las características nuestras pasen, aunque después haya otra generación más pequeña de la generación alfa, se forme otra generación, la palabra y los principios bíblicos siempre serán los mismos. Nos está indicando que debemos disciplinar en el Señor, es decir, conforme a la voluntad del Señor. Muchas veces queremos disciplinar en base a lo que consideramos nosotros, esa sabiduría como muy humana. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, tenemos que preguntarle a Él. Y si tenemos que prepararnos, si tenemos que leer. Pero una cosa les puedo decir. Cuando hacemos la voluntad del Señor, los que amamos a Dios, nos da paz a nuestros corazones. Cuando usted discipline y amoneste a su hijo, si está haciendo la voluntad del Señor, sentirá paz en su corazón al hablar con Dios de cómo ha amonestado y disciplinado a sus hijos, cómo ha disciplinado a los niños que usted tiene frente a usted. Así que Efesios nos pone en aprietos y nos dice criarlos en disciplina y amonestación. La amonestación viene del griego noutesia, que habla de instrucción y entrenamiento. Y cuando hablamos de entrenamiento, el entrenamiento es algo que se empieza a realizar como una actividad constante. Pensamos en aquellos que entrenan, aquellos que corren, salen a correr. ¿Sí? No podemos decir, yo entreno en el gym, por ejemplo. ¿Cuántas veces fuiste? Un día en el año, ¿no? El 1 de enero, porque fue el año que venía 24 y 31, pero estoy entrenando. Para considerar un entrenamiento tiene que ser una disciplina. Para hacer una disciplina tiene que ser algo constante, que se vuelva en un hábito, que se vuelva en un estilo de vida.
Entonces, cuando está hablando de amonestación, está hablando de este estilo de vida, está hablando de este entrenamiento que tenemos que tener con nuestros hijos. Cada uno de sus hijos tienen diferentes necesidades, tienen diferentes carencias, pero nosotros tenemos que apuntar a poder entrenarlos, no cuando tengamos malos días, no cuando hicieron algo malo y en ese momento se detiene mi mundo y presto atención y entonces corrijo como yo considero. Este entrenamiento tiene que ser una disciplina de todos los días, poder estar cerca. Allá en el otro libro que dice Una familia conforme al corazón de Dios, dice que esa disciplina tiene que ser directo al corazón de nuestros hijos. Porque si hacemos este entrenamiento diario y hablamos con ellos y oramos con ellos y los llevamos a Dios y nosotros estamos siendo corregidos por Dios a la vez, entonces estamos haciendo una disciplina directo a su corazón de nuestros hijos. Y aun cuando usted no esté presente, esto quedará dentro de ellos. El problema de lo externo, de esta amonestación, de esta disciplina externa, es que producimos que nuestros hijos tengan una conducta cuando nosotros estamos. Y cuando nosotros no estamos, entonces tienen otra conducta. Y por eso nos dice, esto es un poquito más elevado, que solamente el momento que me enojo porque hizo algo malo, corrijo y ahí nos vemos para la otra que te vuelvas a portar mal. Es un poquito más elevado, hermanos. Dice, tenemos que amonestarlos, tenemos que disciplinarlos, tenemos que educarlos, tenemos que instruirles, tenemos que enseñarles en el Señor todos los días, estar cerca de ellos. Tal vez nos cueste trabajo porque somos otra generación. Pero hay otras personas que están cerca de ellos, amigos, maestros, familiares, vecinos. Si usted no cumple con esa palabra, no vela por las necesidades de sus niños, otro lo hará y no tendrá los efectos que tal vez usted quiera. Eso nos corresponde a nosotros, hermanos. Nadie más lo puede hacer. Es nuestra responsabilidad frente a Dios educar a nuestros niños, disciplinarlos, pero en el Señor. No disciplinarlos solamente por el momento de enojo, por el momento de ira o porque tuve un mal día. Cuando usted esté amonestando y disciplinando, ahí está Dios. Y por eso le decía, si usted siente paz en su corazón con Dios después de esto, es porque hizo la voluntad de Dios. Si nosotros nos vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 6. Moisés se está dirigiendo, en el capítulo 6, se está dirigiendo a los adultos. Estos adultos a los que Moisés se está dirigiendo son adultos que fueron nacidos en Egipto, que tenían entre 40 y 60 años. Esa era la segunda generación después de los que salieron de Egipto. Y se está dirigiendo a la tercera generación, que son aquellos nacidos en el desierto que tenían de 40 años para atrás. Y entonces una de las cosas que estaba haciendo aquí era hablarles primero a la generación de los adultos. Y lo que leímos hace rato estaba hablando de poder amar a Dios. Dice, hey, adultos, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y empieza a amonestar a los adultos y les empieza a recordar de dónde Dios los sacó, todas las cosas que Dios hizo en el pasado, pero lo que Dios significa para nosotros. Jehová es nuestro Dios, recuérdenlo, le estaba diciendo. Y otra de las cosas que estaba haciendo puntual aquí Moisés, entre todo lo que ustedes pueden leer en Deuteronomio 6, es que los estaba llevando a amar a Dios.
En aquel tiempo, nadie seguía a un Dios por amor. Todos seguían a diferentes dioses que estaban en aquellos momentos los diferentes pueblos, pues con diferentes dioses. Pero era por temor al castigo, por muchas otras causas. Pero cuando viene el Dios verdadero, está diciendo Moisés, amarás al Señor tu Dios. Y le empieza a hablar Moisés a los adultos y le está diciendo, tenemos que obedecer a Dios, generación de adultos, por amor, no por temor al castigo, no por temor al infierno incluso. Tenemos que obedecer los mandamientos por amor a Dios, porque le amamos a Él, porque Él nos ha mostrado su gran amor, porque Él ha sido misericordioso y bueno con nosotros. Y primero Moisés se asegura de que esta generación haya entendido las razones por las cuales obedecemos a Dios y seguimos a Dios. Y le está diciendo, recuerden, no seguimos a muchos dioses, seguimos a un solo Dios. Y a ese Dios seguimos porque lo amamos. Y hacemos un voto con Él todos los días porque lo amamos y por amor seguimos sus mandamientos. Y una vez que Moisés se asegura de eso con los adultos, entonces dice en el versículo 5, llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tus manos y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces estaba diciendo, una vez que comprendimos, una vez que nosotros como adultos comprendemos el Evangelio, y lo vivimos, y vivimos conforme a la voluntad de Dios, y permitimos que Dios nos corrija, y para eso nosotros debemos ser sumisos, y debemos de ser humildes, y debemos reconocer que muchas veces no tenemos la razón. Una vez que eso pase en nosotros, entonces, dice, repítelas a tus hijos. Entonces puedes enseñarla a la otra generación. Porque ellos aprenden de esa comunicación no verbal. Sí, nosotros le decimos muchas cosas, hermanos. Hablamos y les decimos, pero finalmente ellos ven si lo que hablamos y lo que hacemos tiene coherencia. Y entonces ellos siguen lo que hacemos. Y entonces una vez que hayamos comprendido el amor de Dios, que lo estemos viviendo, y que permitamos que como padres Dios nos ayude y nos guíe para educar a nuestros hijos, entonces dice, no te olvides de que esto pase a tus hijos, porque ellos no solamente tienen necesidades físicas, no solamente tienen necesidades emocionales, también tienen necesidades espirituales. Y tal vez nosotros no vamos a poder obligarlos en el tema de la salvación de ellos, pero podemos guiarlos. La necesidad principal de nuestros niños, hermanos, es la salvación. ¿Saben cuántos niños hoy están siendo seducidos por las nuevas filosofías? ¿Cuántos niños llegan a la adolescencia ya confundidos? Hoy necesitamos urgentemente ver por las necesidades espirituales de nuestros niños. Yo sé que en la iglesia cumple su labor y la iglesia hace lo que esté en sus manos. Pero ellos están la mayor parte del tiempo en nuestras casas. Y la labor de nosotros como padres nadie la va a suplir. Ellos tienen que enamorarse de Dios porque ven nuestro testimonio, porque ven nuestro estilo de vida. Y por eso Moisés lleva precisamente este orden y le habla primero a los adultos y le dice, ahora sí, ustedes son responsables de la otra generación. Nosotros somos responsables de guiar a nuestros hijos
al asunto de la salvación de sus almas. Y otra necesidad también es guiar a nuestros hijos a formar un carácter conforme a los propósitos de Dios. ¿Cómo se necesita, hermanos? Yo he escuchado por ahí que es que no sé qué le espera a nuestros hijos. No sé, el mundo está perdido, no sé qué le va a esperar a nuestros hijos, no qué les espera. ¿Qué está pasando, hermanos? No hablemos del futuro. ¿A qué están siendo expuestos nuestros niños? Ya, hoy. Y necesitamos guiarlos hacia el asunto de la salvación y guiarlos a formar un carácter conforme a los propósitos divinos. Nadie más lo hará. Nosotros somos los responsables. La iglesia hace lo que le corresponde hacer, pero nosotros como padres tenemos mayor responsabilidad. Por supuesto, no podemos obligarlos en sus decisiones. Tenemos nuestras limitantes también. Pero todo lo que nos toque hacer para que nuestros hijos sean salvos, hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Nos esforcemos, hermanos, para que esos niños que hoy vienen tan felices a la iglesia, que hoy cantan con alegría, que hoy sonríen, que usted no tiene ningún problema en traerlos a la iglesia, cuando sean adolescentes, anhelen la casa del Señor, anhelen al Dios de esta casa. Pero necesitamos desde hoy guiarlos, amonestarlos, disciplinarlos en el Señor. Los niños tienen muchas necesidades, pero la principal es la espiritual. Porque si ellos tienen al Señor en su corazón, si ellos tienen un carácter conforme a los propósitos de Dios, entonces sabrán que no están solos. Entonces la soledad no será algo con lo que tengan que lidiar, porque sabrán que Dios está ahí. Comprenderán muchas cosas, comprenderán las necesidades que muchas veces se tienen en casa por las cuestiones materiales. Sorprendentemente, he observado a niños en depresión y ansiedad que antes no los veía. Y muchos de esos niños tienen ideas suicidas. Y la mayoría de los padres no lo saben. Si nosotros como padres mostramos el evangelio de una vida transformada en nosotros, un estilo de vida que está siendo guiado por el Espíritu Santo, una forma de hablar, una forma de pensar, conductas, y todo nuestro ser integral grita que somos hijos de Dios dentro de casa, hermanos. Entonces nuestros niños también podrán ser enamorados por ese testimonio nuestro. Por supuesto que ellos tomarán su decisión, pero ese ejemplo que usted le dé, eso quedará en su corazón, y aun cuando crezcan, ese ejemplo quedará en él. ¿Cómo podremos hacer para salvar a nuestros niños, hermanos? Muchos de esos niños están siendo seducidos por el pecado. Creo que hoy tenemos que empezar a clamar por nuestros pequeños. El pecado está muchas veces rompiendo la ingenuidad y la inocencia de nuestros niños, cada vez a menor edad. Antes se hablaba de ciertas edades, ahora hay menor edad y el pecado está tocando a las puertas de nuestros niños porque la conciencia de ellos está despertando a menor edad. Y necesitamos venir al Señor, ser humildes y decirle, primero, heme aquí, corrígeme a mí primero.
Amonéstame a mí, Señor. Indícame cómo. Eso es lo primero. Pero lo segundo, hermanos, tenemos que acercarnos a nuestros niños. Yo entiendo que todos tenemos la necesidad de trabajar, pero cuando llegue a casa, sea un papá o una mamá presente para sus hijos. Entiendo que todos llegamos cansados. Yo también muchas veces llego y estoy pensando en la cama, pero sé que me esperan mis hijos. Y aunque esté cansado, si tiene que desvelarse por platicar con ellos, por preguntar cuáles son sus necesidades, por orar por ellos, por escucharlos, hermanos. Escuchamos a tantas personas. Y cuando llegamos a casa, se encuentran con aquella pared de nosotros. Necesitamos escucharlos. Necesitamos acercarlos a Cristo para que esos corazones sean de Cristo. Y cuando ellos sean adolescentes, ellos no se vuelvan atrás. Pero para eso necesitamos estar comprometidos con Cristo nosotros. Para eso necesitamos estar convencidos de nuestra salvación. Y entonces, Dios, le aseguro que aún en los momentos más difíciles le dará la sabiduría para guiar a su hijo, para guiar a su sobrino, para guiar a su nieto, para guiar a los niños de la iglesia hacia el camino de Dios. Sea un instrumento, hermanos, en el rol que le toque tener. Si está usted frente a un niño, sea un instrumento divino para que esos niños vayan a Cristo. Sea un instrumento divino para que esos niños tengan un carácter conforme al corazón de Dios. Y eso tendrá mucho que ver con el carácter que usted y yo les estemos presentando. Solo Dios nos puede ayudar, por supuesto. Él nos da la capacidad, su Espíritu Santo nos da la capacidad, pero nosotros tenemos que ejecutar esto. Tenemos que accionar. Así que les invito a que nos pongamos de pie y oremos por nuestros hijos, por los niños, por los que conocemos, hermanos, pero también los que no conocemos, por esos niños que están en las calles. A veces escuchamos algunas malas noticias, ¿no? Respecto a los niños, lo que están pasando en casa. Muchos están siendo abusados, muchos mueren por golpes. Están pasando tantas cosas a los niños. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios tener su corazón para poder dolernos con ellos, para poder orar por ellos y para poder llevar el evangelio a esas pequeñas almas, para poder guiarlos a Cristo. Yo no sé qué niños usted conozca. Yo no sé en el paso al trabajo, a su casa, qué niños usted vea. Pero usted nunca sabe si su vida está siendo de testimonio para esos niños. Oremos para que Dios utilice los medios y las herramientas para que más y más niños vengan a Cristo. Pero que un instrumento pueda ser yo. Así que oremos, hermanos, y hagamos junto con esto la oración final. Amado Dios, hoy venimos delante de ti a darte las gracias porque has sido bueno. Señor, hoy especialmente queremos pedirte por los niños de nuestra ciudad, por los niños de nuestra cuadra, por los niños de nuestra iglesia, por los niños de nuestra familia, por nuestros sobrinos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Señor, son pequeñas almas inocentes, ingenuas, que están siendo formadas, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes, que tú pongas en nuestro corazón esta necesidad de poder guiar a nuestros hijos hacia la salvación,
de poder guiar a estos niños hacia ti para que no se pierdan. Te ruego, Señor, que tú nos des la sabiduría, que nos ayudes a ser humildes y sumisos delante de ti, para poder corregir primeramente nosotros, para poder tener este estilo de vida, de amor y obediencia hacia ti, primeramente nosotros. Y con nuestro testimonio impactemos esta otra generación. De tal forma que cuando nuestra generación pase, cuando nuestras fuerzas se acaben como generación, se levante una generación que te conozca, una generación que te busque, una generación que te ame, una generación que te sirva. Ayúdanos, Señor, tal vez los tiempos son difíciles, las filosofías son diferentes, pero te pido que nos ayudes, que nos muestres, Padre, las necesidades de los niños más cercanos a nosotros, que pongas en nosotros ese dolor por cada uno de esos niños, por los que están cercanos, por aquellos que tal vez están en las calles, aquellos que tal vez nadie se acerca a hablarles. Padre, todos estos niños son un regalo tuyo. Todos estos niños tú los has mandado, Señor. Ayúdanos como familia, ayúdanos como iglesia a no pasar desapercibida las necesidades espirituales. Ayúdanos, Señor, a impactar como iglesia a nuestro Tuxtla, a nuestra cuadra. Ayúdanos, Señor, a tener un carácter conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Ayúdanos a obedecerte por pasión, por amor, e impactar de esta forma la siguiente generación. Toma nuestras vidas y haznos instrumentos tuyos, Señor. Queremos ser tus instrumentos. Te hemos servido de muchas maneras, Señor, y amamos servirte, pero queremos servirte también para ser de bendición para nuestros niños, de una manera intencional. Y hoy, Padre, también queremos pedirte que tú nos despidas de este lugar, Señor. Cada uno tiene que partir hacia sus hogares, cada uno iniciará una semana de trabajo. Te ruego, Señor, que allá donde cada uno de nosotros vayamos, que sea tu presencia alrededor nuestra. Allá nuestros hijos tienen que ir a las escuelas, Señor, que seas tú guiándolos y ayudándolos, Señor, que nos des esa sabiduría para poder estar cerca de ellos. Pero también, Padre, te pido que allá donde no los vemos, allá donde ellos están tal vez en sus escuelas y nosotros tal vez en nuestros trabajos, que seas tú quien los guarde en todos los sentidos, Señor, de manera integral. Te ruego que seas con cada uno de nosotros, Señor. No sabemos qué vendrá en esta semana para cada uno de los que estamos aquí, pero tú sí, Señor, y queremos pedirte que tu dirección, que tu fortaleza esté con nosotros y que nuestra fe se fortalezca día a día en medio de todas las tentaciones, en medio de todas las debilidades, en medio de todas las necesidades que se presenten en la semana. Seas tú en nuestra vida, en nuestra familia, dándonos la victoria en ti, y que nuestra fe se afirme y se fortalezca cada día más, Señor. Te ruego, Padre, que lleves a cada uno de nuestros hermanos hasta sus hogares y que sea tu bendición sobre ellos en el transcurso de la semana, de tal forma que cuando tengamos que volver y te alabemos juntos, Señor, lo hagamos con un corazón agradecido por una semana de victoria. En tus manos nos ponemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estamos despedidos, hermanos.